Bendiciones, shalom, shalom, saludos a todos. Aquí un nuevo capítulo del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 4. Vamos a orar primero. Padre eterno, te damos gracias por este momento. Adonai, gracias por tus palabras. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has aceptado así como éramos, Padre. Gracias por habernos ayudado y salir de la esclavitud en la que estábamos nosotros, Padre. Gracias por ayudarnos a salir de tantos problemas. Gracias por librar nuestra alma de la angustia, de las dificultades, Padre eterno. Gracias por todo, gracias por el Ruach HaKodesh, ese espíritu de Elohim tuyo, que es el espíritu de santidad que nos guía siempre. Que sea Él en este momento guiándonos a través de esta escritura. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice, y regresó Yeshua del Jordán lleno del Ruach HaKodesh, y fue llevado por el Ruach al desierto, y lo probó a Hasatán, el adversario, por 40 días, y no comió nada en esos días, y después tuvo hambre. Y le dijo a él Hasatán, el adversario, si hijo de Elohim tú eres, habla a esta piedra para que se convierta en pan. Y le respondió Yeshua a él, así está escrito, porque no solo de pan vive el hombre. Eso está en Deuteronomio 8:3. Y lo subió Hasatán el adversario sobre una montaña muy alta y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y Hasatán el adversario le dijo a él, a ti te daré todos estos gobiernos y el honor de ellos, porque me han sido entregados en mis manos, y a quien yo desee se los daré. Ahora, si tú adoras delante de todos, si tú me adoras delante de todos, serán tuyos. Y le respondió Yeshua diciendo, apártate de mí, Hasatán, porque escrito está, a Yahvé tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Deuteronomio 6 del 13 y 14. Y lo llevó a Jerusalén, y se posaron sobre la columna más alta del templo, dice, y le dijo a él, a Yeshua, si hijo de Elohim eres, échate desde aquí, porque así está escrito, porque sus malachim, sus mensajeros, él ordenará para guardarte, y así en sus manos te llevarán para que no tropiecen en piedra tus pies. Salmo 91, 11 y 12. Y le respondió Yeshua diciendo a él, no probarás a Yahvé tu Elohim. Deuteronomio 6:16. Y cuando hubo terminado Hasatán el adversario de todas las tentaciones, se alejó de él por un tiempo, y regresó Yeshua en la fortaleza, o sea, en el valor, en fuerza del Ruach a Galilea, y salió su informe y se escuchó en todos los alrededores. Y él enseñaba en sus casas de reunión, es decir, las sinagogas, y por todos él era respetado. Y llegó a Nazaret, donde él había crecido allí, y fue como era su costumbre en el día de Shabbat, a las casas de reuniones, a la sinagoga. Y se puso en pie para leer el libro, el Sefer, y le entregaron el Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, el profeta, y él abrió el libro y encontró el lugar donde estaba escrito, el Ruach de Adonai Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé para anunciar las buenas noticias a los humildes. Él me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los que están atados apertura de cárcel, a proclamar el año aceptable para Yahvé. Eso está en Isaías 61, 1, 2 y 58, 6. Y sucedió cuando enrolló el Sefer, el libro, y lo regresó al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga se levantaron sobre él, y él empezó a hablarles a ellos diciendo, hoy llegó a cumplirse este escrito en los oídos de ustedes. Y todos testificaban de él, y estaban asombrados de las palabras de favor o de agrado que salían de su boca. Y ellos decían, ¿no es este el hijo de Yosef? Y él les dijo a ellos, sin duda algunas me citarán este proverbio, sanador, sánate a ti mismo, y que todo lo que hemos escuchado en Capernaum
Ahora hazlas aquí, en tu lugar de nacimiento. Y les dijo, de cierto les digo yo a ustedes, no hay profeta aceptado en su lugar de nacimiento. Y en verdad les digo a ustedes que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando fueron cerrados los cielos por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, y Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a Sarfat, es decir, al lugar de fundición, a Sarepta, que está en Sidón, a una mujer viuda, y muchos hombres leprosos en Israel en los días del profeta Elías, y ninguno de ellos fue hecho limpio, solamente Naamán el arameo, o sea, el sirio. Eso está en Segunda de Reyes 5. Y todos los que estaban en la casa de reunión en la sinagoga, al escuchar estas palabras, se llenaron de ira, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta el borde de un precipicio donde se construyó la ciudad, a fin de tirarle hacia abajo, pero él pasó en medio de ellos y se fue por encima. Se fue por su camino. Y descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, donde les enseñaba ellos en los días de reposo, en los Shabbatot. Y ellos estaban asombrados por la manera de instruirlos, porque les hablaba con autoridad de la palabra. Y en las sinagogas había un hombre que tenía un ruach, un espíritu demoníaco inmundo, el cual gritó a gran voz diciendo, «Ah, ¿qué quieres con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres». Dice, el apartado de Elohim. Y le reprendió Yeshua diciendo, «Cállate y sal de él». Y cuando el demonio salió de él, arrojó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle daño. Y el asombro vino sobre todos y hablaron el uno al otro diciendo, «¿Qué palabra es esta?». Porque con autoridad o dominio y poder y fuerza él ordena a los espíritus inmundos y ellos salen. Y se escuchó sobre él en todos los lugares alrededor. Al dejar la sinagoga fue a casa de Simeón y la madre de la mujer de Simeón estaba sufriendo de una fiebre alta y le pidieron a ella, es decir, la suegra de Simón. Y él se acercó a ella y reprendió la fiebre y ésta le dejó y ella se levantó de inmediato y le servía. Y sucedió que todos los de ellos que estaban enfermos y con diferentes dolencias los trajeron a Yeshua y él les impuso sus manos a cada uno de ellos y los sanó. Y también demonios salieron de muchos de ellos gritando diciendo, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim». Pero él los reprendía y no les permitía hablar porque sabían que él era el Mesías. Y cuando fue la luz de la mañana, él salió a un lugar solitario y la multitud del pueblo lo buscaba y vinieron a él y trataron de retenerle para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo a ellos, «Tengo que anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Elohim en otras ciudades también. Por esto fui enviado». Y él las fue proclamando en las casas de reuniones de Galilea, en las sinagogas de Galilea. Amén. Esto, mis hermanos, si ustedes pueden notar, está muy bueno, muy bueno. Yeshua iba de Shabbat en Shabbat a las casas de reuniones. ¿No les parece a ustedes curioso que Pablo hacía lo mismo? Iba a las sinagogas donde él viajaba, iba de sábado en sábado. Si ustedes pueden leerla, si han leído las cartas del apóstol Pablo, se van a dar cuenta de que Pablo iba de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, a enseñarles a ellos que Yeshua era el Mesías, que era el profeta, era el que había Yahvé enviado, el Padre enviado, para que se cumpliera todas las profecías, y le intentaba hacer entender por los escritos, por los Ketubim. Y muchos creyeron, pero muchos no. Y muchos querían matar a Pablo, así como mataron a Yeshua, como mataron a los profetas. Entonces, muy bueno esto. Esto es una señal de que Yeshua, mire cómo se sentaba ahí, ¿no? Ellos tenían en las sinagogas una silla que se llamaba la
la cátedra de Moisés o la silla de Moisés, donde cada uno de ellos se sentaban después que leían la Torá o los escritos, los profetas, y así como hizo Yeshua, como este relato que nos está dando aquí Lucas, el médico, está diciendo que Yeshua se sentó en la silla de Moisés a dar una interpretación, pero vea que él no hizo lo que hacían los demás, por eso se asombraban ellos cuando les hablaba, porque decía, este habla con una autoridad, o sea, ninguno está hablando como él, o sea, porque los demás solamente hacían lo que conocen como takanot y maasim, que son interpretaciones a lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, empezaban a declarar palabras, pero era solamente interpretaciones de hombre. Pero realmente Yeshua no estaba haciendo eso, takanot y maasim. Ahí lo que está registrado y estamos viendo en este registro es que estaba enseñando con autoridad, le estaba diciendo que se estaba cumpliendo esa profecía ahí mismo, en ese momento. Entonces vea que por esto quisieron matar a Yeshua, lo iban a tirar a un precipicio, pero él logró pasar por el medio de ellos y se escapó. Muy interesante esto, de verdad, cómo Yeshua utiliza, mire cómo utilizó Yeshua el Tanakh, o sea, utilizó Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dos historias, para enseñarles a ellos algo diferente, ¿veis? Y leyó el libro de Isaías. Entonces Yeshua fue llevado por Hasatán, por el adversario. Hasatán, como ven aquí, es el adversario. Ese es el nombre que recibió en hebreo, Hasatán. Y no es uno, es el adversario, o sea, es un enemigo, son enemigos que hay. Son todos aquellos que se consideran antimesías o anticristos, como le llaman en la teología cristiana. Entonces, Hasatán es el adversario. Y vean cómo él lo llevó al desierto. Bueno, realmente fue el espíritu, dice que el espíritu de Elohim lo llevó al desierto para que fuera tentado, probado por Hasatán. Pero mire cómo Hasatán, el enemigo, el adversario, conoce muy bien la palabra, y le citó la palabra, pero Yeshua, esto es un ejemplo para nosotros, esto es algo que nos está dejando él aquí, que debemos estudiar las escrituras para poder nosotros defendernos. ¿Con quién? Con la palabra, con las escrituras, con la Sefer, con estas Dabar, estas Devarim que Yahvé nos está dejando a través de estos libros. Entonces hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que comérselo, como dice Apocalipsis, comerse el libro, comerse el rollo, o sea, comerse la palabra, estudiarla todos los días y enseñar, y si es posible ir a las casas de reuniones donde se reúnen ahora les llaman iglesias, ir a esos lugares, a esas congregaciones y hablar, enseñarle a las personas realmente que se vuelvan a Adonai, que dejen de quebrantar la Torá. Y entonces, muy muy bueno esto que está aquí, acabamos de leer, muy bueno, de verdad que sí. Y este era el trabajo de Yeshua. Mire como dice al final, este es mi trabajo, tengo que anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Elohim. Y eso fue lo que para eso fue lo que él fue enviado. Y él no vino solamente a morir en la cruz a perdonar nuestros pecados, no. Él no solamente vino a eso, él vino a esto realmente, a traer la buena noticia del reino de Elohim. Y eso es lo que él nos está luego mandando a hacer a nosotros, Yeshua, que vayamos por todas las naciones a llevar las buenas noticias del reino, que ustedes antes, que eran gentiles, que no conocían a Elohim, pero ahora pueden entrar y ser partícipes. Esta es la buena noticia que Yeshua nos viene a traer a nosotros. Por eso le dijo lo que le dijo a la mujer samaritana también. Y bueno, pues aquí está la palabra. Si pueden confirmarlo también con los hechos de los apóstoles, como Pablo, Pedro, todos estaban predicando y llevando esta buena noticia a los gentiles, a las personas que no conocían a Elohim. Gentiles, un pagano, una persona que era pagana, pero ya nosotros no somos paganos, no somos gentiles, ya pertenecemos al pueblo, somos injertados en el pueblo de Adonai, de Elohim. Y ahora sí tenemos un Elohim, tenemos un Ruach HaKodesh, el Espíritu que es para nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que hizo Yeshua, llevar su evangelio, estas Besorak, como dice aquí, las buenas noticias. Entonces, bueno, estas son las buenas noticias para usted, mi hermano, que está escuchando esta palabra. Espero que la haya recibido, así como yo la recibo todos los días. En el nombre de Yeshua, que la pueda recibir. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ayudarnos. Gracias por enseñarnos este camino. Porque ya podemos aprender a dejar de quebrantar
lo que conocíamos como pecado, quebrantar el quebrantamiento de tus instrucciones, de tu Torá, que ahora en adelante podamos seguirte a ti y amarte a ti, guardando nosotros los mandamientos que tú nos has dejado, Padre. Esos estatutos, esos juicios, todo lo que tú nos dejaste que hiciéramos, lo que nos ordenaste, Padre, a través de estos libros, de esta palabra. Gracias, Padre eterno, por aceptarnos, por hacernos parte tuyo, por hacernos tus hijos, tu creación perfecta. Somos ese tesoro tuyo, Padre, que tú tienes allí. Gracias por todo, gracias por lo que nos has enseñado, gracias por el Ruach HaKodesh que está en nosotros. Y bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.